vamos a leer desde el versículo 10 al 13 del capítulo 4. Filipenses 4, 10 al 13. Casi todos podríamos recitar el 13 de memoria, ¿no? Casi todos. Espero que de memoria no sea como los papagayos, sino que sea con sentido. Pero dice así la palabra de Dios. En gran manera me regocijé en el Señor, porque al fin se ha renovado vuestra preocupación para conmigo. Siempre pensabais en mí, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias, y aquí me gustaría que, fijáramos nuestra atención. He aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el que podemos recitar todos de memoria. Pero ¿cuántos podríamos de verdad decir que hemos nosotros también aprendido este secreto? Es importante entender que hay algo que Dios nos quiere enseñar. Y hay muchas cosas que en la palabra de Dios están reveladas para que nuestras vidas sean transformadas. Y precisamente una de las cosas que en este día quisiera hablaros, porque no sé cuántos recordáis, la última vez que estuve aquí estuve hablando de la resiliencia. Ya, algunos lo recuerdan. Un palabra de esos raros, ¿no? Hoy vamos a hablar casi de otro palabra raro, la autarquía. Pero anteriormente, en el mes de noviembre, estuve aquí con vosotros. Y a ver quién se acuerda de lo que estuve hablando. No, eso fue antes, mucho atrás. Buena memoria, gente de noviembre aquí, Estuvimos hablando acerca de cómo aceptar nuestros aguijones. ¿Os acordáis ya? Que hablábamos que el término aguijón era un término que estaba muy maltratado y que todos nosotros teníamos en nuestra vida algún tipo de astillas clavadas que nos afectaban para el desarrollo de nuestra persona. ¿Os acordáis ya? Bueno, pues lo que os estoy dando son partes de una misma enseñanza de 7 días, así que todavía os quedan algunas. Esto es lo que allí estuve dando. En el día de hoy me gustaría hablaros acerca de un tema que creo que es muy interesante para la vida del cristiano. Yo titulo este mensaje "Estar contentos o vivir contentados". Y son dos cosas, os digo, completamente diferentes. Como veremos, ahora después, son dos cosas diferentes, porque yo voy a intentar dejarlo muy claro para que no nos confundamos, porque es muy fácil confundirnos. Los aguijones de nuestra vida, y tenemos que partir de la premisa, o yo parto siempre de la premisa, de que todos tenemos alguno, y algunos tenemos mucho. Es decir, pero todos tenemos algo que nos afecta de una manera por la cual muchas veces hemos clamado a Dios y le hemos dicho, igual que le dijo Pablo: Señor, quítamelo, que mira que me hace daño. Y el Señor nos ha dicho, como yo hablaba en aquella ocasión: mira, tienes que depender de mi gracia. No puedes estar como un niño chico pidiendo todo el día a ver lo que te quito, a ver lo que te doy. Tienes que aprender a depender de mi gracia. Pero hermanos, aún con la gracia de Dios, es importante aprender a cómo superar esos aguijones que tenemos en nuestra vida. Cosas que nos dañan, circunstancias que nos afectan
que muchas veces no podemos controlar. Y sin embargo, digamos, nos dejan marcas, nos hacen daño. Pero hay, en la palabra de Dios, y en el día de hoy vamos a verlo, hay en alguna forma algo que nos ayuda, y es aprender el secreto del contentamiento. Vamos a definir qué es lo que es el término contentarse. Cuando Pablo dice, he aprendido a contentarme, ¿qué es lo que él está diciendo? El término que emplea la palabra de Dios es un término griego que es el término utarques, del cual viene nuestro palabra, que yo decía hoy, utarquía. ¿Sabéis lo que quiere decir utarquía? Utarquía quiere decir literalmente no depender de, o estar por encima de las circunstancias. Cuando un país, bueno, yo recuerdo la época de nuestro querido amigo Franco, en el que se decía que España era una utarquía tremenda porque consumíamos, claro, ni vendíamos ni comprábamos, nadie nos quería vender ni nadie nos quería comprar. Y entonces, ¿qué era lo que sucedía? Consumíamos lo que teníamos, consumíamos poco y teníamos menos. Nuestra autarquía era muy pobre. El sentimiento era yo me basto, yo no necesito a nadie, ¿no? Bueno, ese es un sentido real de este término. Pero yo he escrito aquí, creo que es importante que entendamos que cuando Pablo dice he aprendido a contentarme, no es a enorgullecerse por ser autosuficiente, como han hecho muchos países cuando lo han llegado a ser, sino es hacer que lo que tienes te sea suficiente, que es muy diferente. Es decir, no es hoy qué bien lo he hecho, que soy autosuficiente, ya no necesito de nadie. No, es el hecho de decir, con lo que tengo, con lo que Dios me ha dado, de aquello con lo que dispongo, tengo que aprender a no depender de otras cosas. Y esto estaría muy bien también aplicado a la administración económica de muchos hogares, seguramente. Por otra parte, fijaos, conocer la situación en la que Pablo está escribiendo esta carta es, digamos, de mucho valor para entender lo que él dice que ha aprendido como secreto. Porque Pablo está escribiendo desde la cárcel en Roma, estando en peligro de muerte. Es decir, en una situación en la que lo menos que le produciría sería descanso y relax. Estaría con la soga al cuello y pensando en cualquier momento me sacan y me pegan el tajo. Sin embargo, hermanos, él puede decir, en medio de toda esa circunstancia tan complicada, tan difícil, con un soldado a un lado y con otro soldado al otro, puede decir, he aprendido el secreto de vivir de una manera diferente. Aunque tenga aquí 2 aguijones, aunque esté rodeado de mazmorras, yo he aprendido algo que me va a valer de una manera especial. Y eso es lo que en este día yo quisiera que vosotros también pudierais entender. A mí me ha ayudado mucho, y sé que seguramente a muchos de vosotros os ayudará. El hecho de que en castellano contento y contentamiento tengan las mismas raíces nos juega una mala pasada. Estar contento es el resultado de una satisfacción momentánea. Es decir, algo nos alegra por un momento y nos ponemos contentos.
Vamos a poner un ejemplo muy fácil, ¿no? Llega el Día del Padre y entonces los niños o la madre han ido y te han comprado un regalo, ¿no? Y tú recibes el regalo y te pones contento porque has recibido un regalo. Pero cuando abres el regalo ves la misma corbata del año pasado, ¿no? Es decir, entonces, ¿cuánto te dura el contento? El momento de abrir el paquete, porque luego se te va la alegría así. Es algo absolutamente momentáneo, circunstancial, efímero. En cambio, hermanos, el contentamiento es una actitud de vida que no requiere de un estímulo momentáneo. Es decir, es una percepción diferente de cómo va la vida y cómo va el reino de Dios trabajando en nosotros. Cuando nosotros entendemos eso, entonces nos vamos dando cuenta de que hay otros valores. Hay otra manera de enfocar las cosas. Hay otra manera de ver los problemas. No hay solamente una forma de ver las cosas. Cuando estamos metidos en un problema, solemos estar afectados por el problema de tal manera que no vemos nada más. Nuestras conversaciones, nuestro pensamiento, todo gira alrededor del problema. Si hablamos con amargura acerca del problema. Si es alguien, hablamos mal de alguien. Somos, hermanos, afectados de una manera muy directa por nuestras circunstancias. Pero hay algo que el Señor nos ha enseñado. Y es que podemos aprender un secreto para sobrepasar estas cosas. Y ser autarques. Ser personas que hemos aprendido a no depender de ciertas cosas, sino que hemos aprendido a mirar desde otra perspectiva. El contentamiento es un estado, como he dicho, que no depende de las circunstancias. Y quiero explicaros un poco, con un ejemplo, qué función tiene el contentamiento en la vida del cristiano. Seguramente lo vais a entender muy fácilmente, con un ejemplo. Vamos a pensar que la vida es como una gran carretera, ¿vale? Que lo es. Y nosotros somos coches que circulamos por ella, ¿vale? Uno de los principales problemas de las carreteras, ¿cuál es? Que tienen baches. Es decir, que las carreteras no siempre son pistas muy bien trabajadas y muy bien deslizadas. No sé si recordáis que cuando yo hablaba en el mes de noviembre acerca de cómo enfrentarnos a los aguijones de la vida, cantaba aquella cancioncilla de cuando yo me convertí, que algunos recordaban, decía: el mundo en vez de rosas te da espinas. El Señor en rosas todas cambiará. Y luego resultaba que no era así. Habían un puñado de rosales cerca de ti que, vamos, te dejaban hecho un Cristo. Ni las rosas se convertían en espinas, ni las espinas se convertían en rosas. Las rosas seguían siendo rosas y las espinas seguían siendo espinas. Pero, hermano, a veces nos engañamos y engañamos a la gente cuando les predicamos un evangelio en el que se le dice: oye, mira, que no te preocupes, acepta a Cristo, y al aceptar a Cristo, bueno, es como si ya te hubiera tocado la lotería. Pues mira, en un sentido sí, pero solamente en un sentido. En otros muchos no. Te ha tocado la lotería porque te ha tocado el gordo. Y en muchas ocasiones el aceptar a Cristo te va a llevar muchos problemas. Y te vas a enfrentar a situaciones que no te enfrentabas antes.
Y te vas a encontrar con el rechazo de gente que antes te besuqueaba. Hermanos, es ese evangelio barato que se vende, en el cual se le dice a la gente, mira, todo va a estar bien a partir de ahora. Y a mí me engañaron. A mí me engañaron. Lo que pasa es que lo superé. Y aquí estoy, después de 44 años prácticamente. Lo que quiero decir, hermanos, es decir, tenemos que ser conscientes que si hemos comparado la vida con una carretera y nosotros con coches, el contentamiento en la vida del cristiano haría la función de los amortiguadores. Es decir, un coche sin amortiguadores irá sufriendo cada bache con el que se encuentre. Y a lo mejor se queda hasta metido en uno. Pero el coche que tiene los amortiguadores en buen estado no siente tanto los baches. No es que los baches no existan. Y esto quiero que quede muy claro. Hermano, el cristianismo no es una forma de autoengañarse. El cristianismo es realista. A mí me gusta mucho una frase que dice Cristóbal, el pastor de Málaga, que muchos lo conocéis, ¿no? Y que yo incluso en el último libro que escribí, pues se la tomé prestada, diciéndoselo a él, ¿no? Él dice muchas veces, mira, la locura de la predicación no es el suicidio de la razón. Es decir, a veces, hermanos, nos lo tragamos todo porque nos lo han dicho gente en las que creemos y con las cuales tenemos una vinculación. Pero tenemos que ser conscientes que Dios nos ha dado una capacidad para pensar y razonar. No nos ha hecho tontos ni inútiles como para que no pensemos, sino que nos ha enseñado precisamente a pensar con cordura, dice la palabra de Dios. Ni con locura, creyéndonos más de lo que somos, ni tampoco, hermanos, con ese sentimiento de gusanería que hay por ahí, que es que alguna gente se siente lo más gusano y lo más tirado del mundo. Mira que no, que ni una cosa ni la otra, que tú estás en el nivel intermedio de todo el mundo. ¿Entiendes? Y que Dios tiene un plan para tu vida. Y si te metes en el plan para tu vida, seguramente pasado mañana serás mejor que hoy. Y dentro de 3 años tu vida habrá evolucionado para bien. Así que quiero que tengamos muy claro que si somos capaces de aplicar contentamiento a nuestra vida, los baches de las carreteras, que serán y habrán, y no los encontraremos, serán más llevaderos. No se nos van a quitar los baches. Pasaremos por la misma carretera que pasan los demás, pero aprenderemos a sufrirlos de otra manera. Y yo quisiera daros 3 pasos, aquello que es lo que llevo o lo que me falta. Vale, o sea que un reloj de descuento. Vale, bien. 3 pasos para vivir las circunstancias con una actitud de contentamiento. El primero de ellos, hermanos, es aprender a ver nuestro aguijón o la circunstancia que nos afecta desde una perspectiva correcta. Como decía antes, cuando estamos metidos en el problema, no vemos nada más que el problema. Pero para nosotros realmente aprender a salir del problema o a superar el problema, sabéis que el término superar viene de supra, que quiere decir desde arriba. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Y os voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Nos perdemos en un bosque, ¿vale? Es decir, no sabemos hacia dónde vamos y nos hemos perdido en el bosque. ¿Qué hacemos? ¿Nos liamos a correr hacia donde? No, sin móvil. Es que ya los de la tecnología ya estaban pensando, llamo por teléfono y digo, mira, estoy aquí, pero que me manden un helicóptero. No,
Estamos perdidos en un bosque. Y entonces sucede que, es decir, ¿cuál es la reacción normal? Es salir corriendo lo más pronto posible a ver hacia dónde tiro. Pero como no sé hacia dónde tiro, me voy adentrando más en el bosque y me dejo la salida a la espalda. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer cuando me he perdido en un bosque? Subirme a un árbol alto o a una peña y desde allí ver dónde está la salida. Porque el cambio de perspectiva me ayuda. Y entonces puedo ver lo que antes no veía. De ver solamente, es decir, lo que eran los árboles sin salida, ahora estoy viendo los árboles y la salida. Y entonces bajo y puedo dirigirme a la salida. Es como los antiguos, digamos, esto que hacían en los jardines, estos laberintos tan famosos que habían en los jardines. Bueno, el de Creta se dice que era gigantesco, ¿no? Que tú solamente ves paredes. Pero si tienes la opción de mirar desde arriba, ahora con los ordenadores lo podemos hacer muy fácil, ves todo el recorrido y sabes dónde tienes que salir. Si no somos capaces, hermanos, de cambiar de perspectiva, entonces nos quedamos amarrados al problema y no aplicamos a nuestra vida ese amortiguador que es el contentamiento, sino que decimos: pobre desgraciado de mí, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No? Y yo te preguntaría, bueno, ¿y por qué no te puede pasar a ti? Te cambio la pregunta. Tú eres tan normal como yo y como el otro. Pero nosotros nos creemos, hermanos, muchas veces protegidos dentro de una urna, intocables, completamente engañados, porque no estamos ni intocables ni metidos en una urna, sino que aunque pasemos por las aguas, Él va a estar con nosotros. Que aunque estemos en medio de un bache, vamos a tener un amortiguador que nos va a ayudar a superarlo. Que cuando tengamos una circunstancia difícil, vamos a poder perfectamente decir: bueno, yo no voy a depender de la circunstancia, voy a mirarla desde arriba, voy a verla desde otra perspectiva. Esta capacidad es algo que tenemos que entender, hermanos, que es muy importante, porque la Biblia dice algo que muchas veces nos olvidamos. La Biblia dice que nuestra posición aquí en la tierra es la que es. Estamos muy pegaditos a la tierra. Somos muy terrenales. Pero en Cristo, ¿dónde dice la Biblia que estamos? Sentados con Él en lugares celestiales. Luego, desde arriba se tiene que ver mucho mejor, ¿o no? Se tienen que ver las cosas como las ve Él. Igual que las ve Él, las podemos ver nosotros. Hermanos, no tenemos que esperar, por decirlo de alguna forma, hasta el día en que físicamente, o transformados físicamente, estemos allí, sino que podemos creer y vivir ya en esta época pensando y sabiendo que aunque las cosas terrenalmente estén muy pegadas a la tierra, nosotros estamos viéndolas desde arriba y las estamos viendo distintas, porque las vemos como Dios las ve y tenemos la victoria del Señor con nosotros. ¿Entiendes? Eso, hermano, produce en nosotros gozo, produce en nosotros un sentimiento de contento, pero que va mucho más allá de la alegría. Es decir, es un estado que permanece en nosotros en medio de todas las circunstancias. Cuando estás alegre y cuando no lo estás. Porque sabes que, es decir, que el que está a tu lado, que quien está a tu lado no se ha ido, no está lejos, va contigo y puedes descansar
y puedes confiar y puedes saber que verdaderamente hay victoria en Cristo. ¿Entiendes? Otro aspecto importante, hermanos, es aprender a ver lo esencial por encima de lo circunstancial. El cristiano que ha aprendido el contentamiento aprende a ver el valor de las cosas que verdaderamente valen la pena. En medio de las luchas, en medio de las dificultades, en medio de la carretera, en lugar de ver los baches, se ve la carretera. ¿Y a dónde te lleva? Eso es lo esencial. Los baches son las circunstancias. Son circunstanciales. Lo esencial es que vas en una carretera, que estás encauzado y que al mismo tiempo te lleva a un lugar, que es a tener un encuentro real y personal con Cristo. Y una vida de futuro. Empiezas a valorar una cosa por encima de la otra. Fíjate, hace poco hemos tenido nosotros el caso de unos hermanos que tuvieron un accidente de coche. Ellos estaban ilusionadísimos con su coche. Acababan de comprar el coche, pero tuvieron un accidente y el coche quedó siniestro total. Ellos han salido libres, tanto el padre como la hija, que eran los que iban en el coche, por la gracia de Dios, sin un rasguño, en un coche en siniestro total. Hermanos muy queridos de la iglesia en Antequera. Hermanos, ellos decían después, nos hemos dado cuenta que hay cosas que valen más la pena que otras. ¿Os acordáis lo que dijo Jesús? ¿No es la vida más que el alimento? ¿No es el cuerpo más que el vestido? Hay cosas que valen más que otras. No nos engañemos. Y ellos han aprendido a descubrir que, hermanos, por encima del valor del coche, que se puede reponer, o aunque no se reponga, lo que les vale de verdad es que, como ellos decían, hemos nacido 2 veces. Físicamente, y una espiritualmente. Porque habían vuelto a nacer. Habían aprendido, hermanos, que la vida era más importante que las cosas que se tienen en la vida. Pablo Martínez, no sé cuántos lo conocéis, pero es un psicólogo cristiano muy famoso. En uno de los libros que él tiene, él cuenta el caso de un periodista que se quedó tetrapléjico. Y estaba el boom de la eutanasia, ¿no? Y entonces estaban haciéndole una encuesta para ver si el hombre, viéndose tetrapléjico, pues llegaba a decir, bueno, pues mire, que terminen conmigo porque yo no quiero vivir así, ¿no? Y los periodistas se llevaron una sorpresa. Los que fueron a entrevistarlo se llevaron una sorpresa porque le preguntaron y le dijeron, bueno, ¿cómo se siente, señor tal? Y él dijo, pues mire, me siento como un millonario al que le hubiesen quitado 100 euros. Y él dijo, ¿qué es lo que quiere decir? Él le dijo, mire, he perdido la movilidad, pero he conservado la vida. Y la vida es más importante que la movilidad. En la vida tengo mis sentimientos, tengo mi capacidad de amar. Y empezó el hombre a enumerar tal cantidad de cosas que los periodistas no se atrevieron a decirle las preguntas que llevaban preparadas. Bueno, ¿y usted no preferiría morirse antes? ¿Quién le iba a preguntar eso? Si el hombre decía, soy como un millonario que ha perdido 100 euros. Aprendemos, hermanos, con el contentamiento, a valorar lo esencial por encima de lo circunstancial. Y la tercera cosa que aprendemos es a ver a Dios más allá del aguijón o de la circunstancia. A veces nosotros somos como los discípulos en la barca.
cuando Jesús viene caminando a ellos de noche. ¿Sabéis lo que pasa? La oscuridad, la frialdad y la niebla de la noche no nos dejan distinguir claramente quién está allí. Y es Jesús el que les tiene que decir a ellos, que soy yo, porque ellos pensaban que estaban viendo un fantasma. Hermanos, eran tan normales como tú y como yo. A veces nosotros le pegamos cada martillazo a los discípulos, porque cuando vemos las cosas que hicieron decimos, hay que ver, después de estar con el Señor 3 años y que a pesar de todo no hubieran entendido. Yo te aseguro que si nosotros hubiéramos estado los 3 años, más de uno estaríamos en las mismas condiciones que ellos. O peor. Algunos dicen, o peor. Porque somos como somos. Pero hermano, había que tener, digamos, una visión que trascendiera al momento en el que tú estás, a la situación en la que tú estás, y que pudieras ver que en medio de la oscuridad venía caminando alguien que era luz. Alguien que podía en cualquier momento sostenerte, aunque las olas se encresparan y aunque todo pareciera que te iba a hundir. Tú podías confiar en que si Él estaba allí, no te ibas a hundir. Luego ya salió el listo de Pedro diciéndole, pues que yo camine. ¿No? Este era el de las experiencias. Que yo vaya. Y fue. Pero fijaos, le duró poco el contento. Es que, hermano, a veces en la vida cristiana, cuando lo que se pretende es estar contento y uno intenta estimularse, los estímulos duran lo que duran. Hay gente que va a un culto para estimularse. Y claro, el estímulo se te termina cuando pasa el culto. Es como si te tomaras un Red Bull o una Coca-Cola. Entonces te quedas sin dormir el rato que te hace efecto, pero luego viene el bajón. Y a ver quién te lo quita. Es como los miles de cristianos que se van a un concierto y están allí que parece que están en los cielos. Pero la vida continúa luego cuando salen de allí. Y ellos no saben enfrentarse a la vida. Quieren hacer, como decían Pedro, Juan y Santiago, hagamos una enramada. Quedémonos aquí, que aquí estamos muy bien. El Señor le dice, no sabéis lo que hacéis, que hay mucho trabajo ahí abajo. Es importante, hermanos, que aprendamos a darnos cuenta de eso. Fijaos, la Biblia dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y nosotros, en nuestra naturaleza humana, somos así. No vemos más allá de la barca. No somos capaces de ver a lo lejos. Y si vemos, vemos disipado y con poca claridad, confundiendo. Pero el Señor sigue diciendo, yo soy, estoy aquí, no temáis. Se dice que un pesimista es alguien que ve las dificultades en cada oportunidad. Y un optimista, a mí me gusta hablar más del cristiano maduro. El optimismo está bien, pero el optimismo también puede ser engañoso. Y os lo dice un optimista. Lo he sido toda mi vida y os puedo decir que me ha ido muy bien. Pero yo creo que el optimismo raya en algunas ocasiones aún la fe. Es decir, está muy cerca de la fe. Yo creo que el cristiano maduro tiene por naturaleza que haber aprendido una buena dosis de optimismo. Y ver las cosas de una forma completamente distinta como se verían normalmente. Normalmente, ¿cómo se vería todo? Como, bueno,
imaginaos, ¿no? Yo estaba pensando el otro día, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Pablo. Pablo pasa por, digamos, una tormenta, un naufragio, y cuando llega a la isla se le prende una serpiente. Es decir, uno dice, pero bueno, el pobre va de mal en peor. Pero ¿sabéis, hermano? Él tenía claro una cosa, es que él tenía que ir a Roma, Dios se lo había dicho. Estaba confiando en lo que Dios le había dicho. Y él decía, la serpiente me la sacudo, del naufragio no nos vamos a morir ninguno porque yo tengo que llegar a Roma. Y de aquí nadie se va a perder porque todos vamos a salir con vida. Y así fue. ¿Sabes por qué? Aprendió a ver las cosas no en la realidad de las cosas. Porque, hermanos, un naufragio en aquella época, con los poquitos recursos que había, una tormenta, que dice la Biblia que la nave volaba, era tela. Una serpiente venenosa, ¿quién te daba el antídoto? Hermano, era como para decir, bueno, porque los de la isla dice la Biblia que estaban pendientes empezando a ver si se hinchaba, ¿no? Y yo me imagino al Pablo mirándose de vez en cuando y diciendo, sigo igual de delgadito. ¿No? Hermano, él sabía, estaba confiando en una cosa. Al final de todo, él estaba viendo más allá y decía, mi lugar es Roma, yo no me voy a quedar aquí, yo no me voy a caer en Malta, yo tengo que llegar a Roma. Estaba mirando más allá. ¿Sabes, hermanos? El contentamiento te ayuda a decir, no, Señor, yo voy a no depender de estas circunstancias, sino que voy a depender precisamente de ti. Por eso, hermanos, el pasaje que hemos leído termina con ese grito de victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo ha aprendido un secreto, hermanos, que nos quiere comunicar y que nos lo comunica. Es aprender a vivir bajo cualquier circunstancia, superándola, viviéndola desde arriba, con autarquía, diciendo, no dependo de esto para vivir, dependo de aquel en el que lo puedo todo. Por eso, hermanos, cuando la carretera tiene baches, tú tienes que ser consciente que no vas solo en el coche, sino que a tu lado, sentado, está el Señor. Y que Él está ahí para cuidarte. Mira, a mí me encanta algo que uno de los títulos que más me gusta del Señor, os lo digo, es aquel que dice que el Señor es un varón de dolores y experto en quebrantos. Generalmente, hermanos, nos encantan todos los títulos del Señor en los que les reconocemos como Rey, como majestuoso, Pero, hermanos, para mí, entender que Jesús es mi Maestro en dolores y en quebrantos, y que va a saber perfectamente lo que yo paso cuando lo estoy pasando, hermano, eso me consuela mucho más que el hecho de que Jesús pueda llevar 24 coronas. No sé si me estoy explicando, aunque les reconozco las 24 coronas. Pero, hermano, el que va a mi lado es un varón experimentado en quebrantos. Por eso, hoy en día, yo puedo decir, y tú puedes decir, hermano, hoy en día, mira, cuando las circunstancias se me ponen complicadas, cuando los aguijones me duelen, que es que no sé cómo controlarlos, yo puedo decir también, sé que al final, si dependo de Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si dependo de mí, no, porque sabes, si depende de ti, estás viendo las cosas en el mundo circunstancial. Pero si eres capaz de subir, de ver desde lejos y de valorar lo esencial por encima de lo circunstancial, al final tu vida te da
satisfacción. ¿Sabes cómo define el diccionario de la lengua española contentarse? No es como estar alegre. No es estar alegre. Es vivir satisfecho. Vivir satisfecho. Hermanos, ojalá que aprendamos el valor del contentamiento delante de Dios y vivamos satisfechos por lo que tenemos en Él, por lo que Él nos da y porque además va a nuestro lado en el coche y nos ha dado amortiguadores para que podamos soportar la dureza de la carretera. Así que el Señor os bendiga y meditad sobre esto, que creo que es provechoso para nuestras vidas.